pues ahí está, vale la pena recordarlos, ¿no? El primero, que tienen derecho a no leer, a saltarse páginas, a no terminar un libro, a releer si les gustó mucho. El 4 es maravilloso, todas las veces que quiera. A leer cualquier cosa, o sea, que tampoco estemos juzgando sus lecturas. Al bobarismo, es decir, a que si son novelitas de amor, sobre todo para las chicas. El derecho a leer en cualquier parte, el derecho a picotear, es decir, a tener un libro y otro y otro. Creo que eso los adultos que leemos mucho sabemos bastante bien lo que es picotear los libros, es decir, que tenemos muchos libros a la vez. Cuando hemos llegado a ser así, pues ya es que nos está gustando la lectura y lo que pasa es que queremos abarcar mucho. El derecho a leer en voz alta, que es precioso, porque en realidad la lectura en sus inicios fue una oralidad, ¿sí? Más que una lectura en silencio, fue la oralidad, es decir, las historias se contaban, se cantaban. Es más o menos cuando aparece la imprenta y empieza a haber una multiplicación de publicaciones, porque antes de la imprenta se copiaban los libros y obviamente el proceso era muy tardado, pero en cuanto aparece la imprenta y puede haber más fácilmente muchas copias de un libro, surge algo muy novedoso, que es lectura en silencio. ¿Sí? Antes de la imprenta eran pocas las personas que acostumbraban leer para sí. De hecho, había que hacer la distinción. Cuando hablábamos del verbo leer, tenía que hacerse la distinción si era leer para sí o leer, ¿sí? Y la diferencia era que si leías en silencio tenías que decir leer para sí mismo. Y si solo decías leer, implicaba leer en voz alta. Y nosotros lo hemos olvidado. Hoy en día hemos olvidado que es importantísimo leerles en voz alta. Y bueno, y el derecho a callarnos, es decir, a que no nos pregunten qué opinamos, porque puede ser que haya tocado alguna fibra muy íntima y nos haya dolido algo, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Pues vamos a hacer una recapitulación. Estas son las obras por excelencia que han gustado a chicos y jóvenes, aun cuando ya no fueron, en el momento en que nacen los mitos, son súper importantes y súper serios, tan serios que son las bases de las religiones, ¿sí? Entonces, pero luego pasa el tiempo y cuando ya dejaron de verse como la base de una religión, se convierten en historias fabulosas, porque hablan de personajes que no están a la vuelta de la esquina, dragones, hadas, y digo que no están, pero sí están, ¿no? Porque la vida tiene de manera simbólica sus propios dragones. También vimos que las fábulas, es decir, las historias con animales que tienen actitudes humanas, también fueron, aunque en sus orígenes no fueron escritas para niños, sino fueron maneras que tenían los escritores de aquella época de moralizar a la sociedad. No eran para niños, no fueron pensadas para niños, pero por el hecho de que los personajes son animales y eso implica fantasía, eso implica una alteración de la realidad. Entonces estas fábulas fueron las preferidas de los chicos, ¿sí? Por el hecho de que se ve a un animal hablar, a un animal actuar como los adultos, y es una forma muy inquietante de hablar de lo humano con una especie de espejo que medio deforma. Miren, les voy a platicar esto del espejo que medio deforma. Decía Italo Calvino, que seguramente si no se hubiera muerto habría llegado a tener el premio Nobel, pero murió en un accidente rumbo a una de sus conferencias, pero decía Italo Calvino que la literatura servía como un escudo. No sé si se acuerdan de la Medusa y Teseo, era Teseo, ¿verdad? No, Perseo y la Medusa, que Perseo, para poder matar a la Medusa, necesitó verla a través de su escudo. O sea, él necesitó ver como si el escudo fuese un espejo. Él no podía ver directamente a la Medusa. Tenía que verla a través del espejo, que era su escudo. Y gracias a eso supo dónde estaba y la pudo matar. Pues decía Italo Calvino
que la literatura es así. La literatura es un espejo a través del cual podemos ver la realidad, que a veces es espantosa, pero al verla a través de la literatura la podemos enfrentar, ¿sí? Es decir, la vida que nos rodea, que a veces tiene grandes monstruos, la literatura les permite una cierta imagen que nuestra psique ya no recibe tan espantosa, sino que la ve como una fantasía y entonces trabaja con ella como una fantasía y desde ahí entramos a enfrentar problemas muy grandes, ¿no? Entonces, por eso es que cuando en una fábula vemos una tortuguita muy lenta y una liebre muy presuntuosa, pues a veces sí tenemos personas a las que podemos identificar como la presuntuosa liebre o la paciente tortuguita. Pero es necesario que la literatura nos la muestre con ese encanto de disfraz. También la épica. La épica también fue otra bueno, la épica es otro género, sí, es un género que también todas las obras dentro de la épica después se convirtieron en literatura que encantó al público joven por su carga de fantasía, de símbolos y obviamente pues los cuentos de hadas también, que sus versiones originales no eran para niños, eran bastante rudas, sanguinarias, eróticas y fueron modificadas para que pertenecieran ya hoy en día al público infantil. Pero vamos a ver a estos tres autores. Esto es un poco de recapitulación. También vimos la cuestión de los ideogramas, pictogramas, pero eso ya no lo vamos a ver. Les voy a presentar a tres, bueno, son cuatro porque los hermanos Grimm son dos, pero les voy a presentar estos tres momentos de la historia de los cuentos de hadas y de qué manera llegaron hasta Disney, porque nosotros los conocemos por Disney. El primero que tenemos aquí, Jean-Baptiste Bazille, aquí tienen, miren, el año, él está rondando el 1765 y muere en 1632, es italiano, concretamente de Nápoles, y él hace la primera recopilación literaria de cuentos de hadas. Su libro se puede conseguir, se llama El Pentamerón o Cuento de los Cuentos, y lo que él hizo fue escuchar lo que contaban en el pueblo. No estaba pensando para nada en los niños, ¿eh? Ni por aquí le pasó que lo que estaba escribiendo fuese para niños. Él lo que quería era que todos esos cuentos que se oían en la calle, en el mercado, en la plaza, que oía que los contaban las nanas, pero que las nanas los contaban entre ellas y los niños atendían. Estos cuentos decide él que los va a escribir súper bien y además para presentarlos en un, digamos, en un ámbito de literatos. Si ustedes los leen, van a darse cuenta que está cargado de metáforas, de figuras literarias, es un poco barroco. Y las versiones que están aquí están las versiones de cuentos de hadas que nosotros después ya conocimos como para niños, pero se tratan de formas muy brutales, ¿sí? Tenemos cuestiones como mutilaciones, como decir, por ejemplo, la Bella Durmiente resulta que muere y el príncipe llega y su encuentro amoroso es estando muerta, ¿no? Son símbolos. Lo que pasa es que son símbolos, pero no parece que esto necesitara ser contado para niños, para nada, ¿no? Luego Charles Perrault, ya vieron que pasan, miren, más o menos cuánto pasa, un poquito menos de 100 años, y aparece Charles Perrault en Francia, se basa en estos cuentos de Jean-Baptiste Bazille y en otros, y los transforma para la corte y les quita muchas de sus cosas graves. Bueno, porque ya los iba a llevar con las damas de la corte y pues no les iba a poner que la Bella Durmiente estaba muertita y llegó el príncipe y así.
Entonces hace cambios, ¿no? Hace cambios. Y después los hermanos Grimm, acá tenemos ya, vean ahí, pueden ver el tiempo que se va dando. Así es que estas cosas, los cambios son de tiempo en tiempo. Estos hermanos lo que estaban era buscando estudiar el idioma, buscaban estudiar la lengua, el origen de su lengua, y por eso se iban al pueblo a escuchar cómo se contaban cuentos, porque ahí estaban las palabras, digamos, como más antiguas, y los cuentos estaban contándose con palabras antiguas. Entonces ellos hacen una investigación, una recopilación de cuentos, y también hay modificaciones, ¿sale? También hay modificaciones, y a nosotros, pues aquí después de esto debería de venir Disney, y después deberían venir las nuevas versiones que están saliendo, porque siguen saliendo versiones, ¿sale? Pero lo que se me hace muy interesante es que también tenemos 3 mujeres que se dedican a cuentos de hadas. Como pueden ver ahí también la época parecida. Si quieren regresamos para que vean la época. Miren, es una época parecida, y tenemos a Francia como principal país representante de esta tendencia. A estas mujeres les llaman las cuentistas de las medias de seda, y ellas tienen una particularidad, ahorita van a ver, con respecto a Jean-Baptiste Basile, a Perrault y a los hermanos Grimm. Ellas tienen una particularidad muy interesante. Bueno, la primera, Madame d'Aulnoy, tiene la iniciativa de crear cuentos de hadas, no crearlos ella, no copiar versiones. Entonces ella decide que según ve cómo es la estructura del cuento de hada, el formato del cuento de hada, pero genera sus cuentos de hadas, porque los demás lo que están haciendo es simplemente escuchar los cuentos de hadas que se contaban, que no tenían autor, porque ya no tenían autores, puesto que los contaba el pueblo, y escribirlos ellos a su modo. Pero Madame d'Aulnoy, ella crea cuentos de hadas, ¿sí? Ella es la iniciadora de la palabreja príncipe azul, perdón, no es palabreja, son de hecho 2 palabras, pero ella es la que nos hereda eso de tu príncipe azul, ¿sí? Madame d'Aulnoy. Entonces, cuando decimos el príncipe azul, el príncipe encantador, todo eso, ella así les nombraba a sus personajes, ¿no? El príncipe valiente, o etcétera. Y luego Madame de Villeneuve, ella es la que escribe la primera versión de La Bella y la Bestia, la escribe a la manera de novela. Todos conocen la historia de La Bella y la Bestia, pero esta primera versión es una novela donde es más extenso todo lo que pasa antes del encantamiento de la bestia, ¿sí? Porque la bestia pues era el príncipe, y te cuentan cómo los padres del príncipe tienen que dejarlo con una nana, que la nana es una hechicera y se enamora de él, y como él no quiere con ella, como ven, de nueva cuenta tenemos cuestiones involucradas, cuestiones sexuales involucradas, ¿no? La nana se enamora, él no quiere, y entonces lo hechiza. Y esa es una versión muy larga, donde lo más importante son las guerras que estaban enfrentando los padres del príncipe, y por lo cual lo dejan solo. Entonces y luego la cuestión de la nana que lo cuidaba, y etcétera. Todo eso es más largo que que el mismo fragmento donde él ya es una bestia y conoce a Bella. Y la tercera, Marie Le Prince de Beaumont, ella ya se queda, ella sí no inventa, le copia a Madame de Villeneuve, que a su vez se había basado en un acontecimiento por ahí, se había inspirado en un acontecimiento real. Pero esta tercera lo que hace es que se da cuenta de que lo mejor del cuento de su predecesora era el pedacito en el que ya el príncipe está encantado. Entonces ella cuenta la versión que ya nosotros conocemos. Ninguna de estas versiones era para niños. Sí, eso quiero dejárselos claro, ni estos autores, ni estas autoras necesariamente está pensando en escribir para niños, pero las consideramos como parte de la literatura infantil, porque sus cuentos, al paso del tiempo, se convirtieron en literatura infantil, con ciertas adaptaciones de las partes un poco fuertes, ¿no? Entonces se adaptaron. Entonces, todo lo que les he enseñado hasta aquí, voy a regresar, todo esto se ha convertido en adaptaciones. Los interesados en que se escriba para niños y jóvenes han hecho adaptaciones de todas estas obras que nunca fueron
pensadas para niños y jóvenes. Pasó el tiempo y Rousseau decidió que los cuentos de hadas eran malos. Y hubo una crítica muy fuerte con respecto a los cuentos de hadas. Él ciertamente lo consideramos en historia de la literatura infantil porque decidió que a los niños no se les debía educar con libros, sino hasta, no sé, que tenían como 12 años. Esto pensaba Rousseau. Rousseau pensaba que hasta los 12 años el niño tenía que educársele estando en contacto con la naturaleza. Entonces, como él habló mucho de este tema, se le considera en la literatura infantil porque consideró a los niños. Sin embargo, su propia experiencia como padre fue terriblemente negativa porque tuvo hijos a los que no atendió nunca. Y por otro lado tenemos a la condesa de Henlis, que no estaba para nada de acuerdo con muchas de las propuestas de Rousseau con respecto a que los niños no tocaran un libro, sino hasta que eran ya mayorcitos. Pero en lo que sí estaba ella de acuerdo es que los cuentos de hadas eran muy malos para los niños. Fue lo único. Estos dos personajes atacaron los cuentos de hadas. Hay que tomar en cuenta que fue una época donde era más importante atender la cuestión racional. Rousseau, pues, era un ilustrado, entonces se estaba priorizando cuestiones racionales. Y la condesa de Henlis, bueno, quería educar a los niños a través de los cuentos y le parecía que esos cuentos no servían para educar. No quería terminar. No sé si tienen preguntas, no quería dejar de compartir. No sé si tienen preguntas, ¿no? Vamos a seguir. Yo. ¿Mande? Yo, Isa. A ver, adelante. Perrault fue el que escribió Barba Azul, ¿verdad? ¿Mande? Charles Perrault fue el que escribió Barba Azul, ¿verdad? De hecho, Barba Azul sí lo tiene Perrault. A ver, déjenme. Sí tiene Perrault una versión de Barba Azul. Tiene una versión de Barba Azul, pero es que déjame exactamente recordar quién fue el primero. Resulta que había habido un crimen. Esta obra, y fíjate que hay que averiguarlo, porque no tengo la certeza de que Perrault haya sido uno de los principales divulgadores de Barba Azul. Pero lo que sí es que fue un crimen real que existió y se inspiraron en este crimen para generar Barba Azul. Pero si lo buscan ahorita, para que no nos quedemos con la duda, si lo buscan, porque no es bueno quedarnos con la duda, sobre todo ahora que tenemos el internet, que por supuesto que Barba Azul tampoco tiene nada que ver con cuentos para niños. ¿Sí? Al contrario. Por supuesto que tampoco. Lo que estamos viendo ahorita es que la literatura infantil tardó mucho tiempo en construirse. Infantil. Sí, o sea, que inclusive todo esto que les estoy contando, los niños ni siquiera eran como vistos como niños. Ya les había dicho la clase pasada, los vestían con la misma ropa de los adultos o los tenían como trabajadores en el campo. Y a los delfines, los hijos de los nobles, sí consideraban que había que educarlos, les contrataban un tutor, pero no, los tutores no estaban pensando en divertir a los niños. Los tutores estaban pensando en educarlos desde la postura del servicio a la patria. A ver, adelante, Peggy, tenías una pregunta. ¿Me levantaste la mano, Peggy? Sí, pero no es pregunta. Nos dijiste que lo buscáramos para no quedarnos con la duda. Dime. Y aquí dice que Barba Azul es un cuento de hadas europeo recopilado y adaptado por Charles Perrault en 1695 y se publicó en 1697 en su libro Cuentos de Antaño. Sí. Pero entonces aquí dice que él fue el que lo recopiló, no es la primera versión. Sí, pero de las primeras versiones se los igual lo busco y se los mando a lo mejor en el correo, porque recuerdo que lo estudié, particularmente estudié ese cuento que es muy impresionante y nos habla de hecho por acá tengo el libro, bueno, nos habla de que fue un crimen que inspiró a varios autores anónimos y ya Charles Perrault es el primero que le pone
su nombre a la recopilación, pero había antes muchas versiones de Barba Azul, ¿sí? Bueno, tenemos un comentario en chat. Barba Azul recopilado y adaptado, exacto. Cuando dice recopilado, es que él no es el autor. Y adaptado es que le hizo cambios, ¿sí? Eso es muy importante. Como él lo escuchó, él lo conoció y lo adaptó. Bueno, gracias por buscarlo. Muy bien, vamos. Ya luego pasaremos a una dinámica diferente cuando ustedes escriban sus propios cuentos, pero sí se me hace muy interesante que ustedes que quieren escribir para niños y jóvenes tengan la base de saber qué es lo que hubo antes, cuáles son las opciones, porque a lo largo de la literatura considerada infantil, pues hay muchas opciones, o sea, pueden tomar un camino u otro. Ustedes también son libres de elegir el camino que desean con respecto a la escritura de obras para niños. Aquí tenemos otra autora, Sarah Trimmer, ¿sí? Que deseaba, a través de lo que escribió para niños, imprimir creencias, ¿sí? Miren, fíjense bien, aquí está también la época en que vivió Sarah Trimmer. Y también fíjense los países y lo que hace cada país, ¿no? Sí, fíjense que, por ejemplo, Francia tiene una carga muy fuerte de mujeres que escriben cuentos de hadas, ¿sí? Y Perrault, que también escribe cuentos de hadas. Fíjense cómo no nos había aparecido, nos aparece Inglaterra, en este momento aparece ya Inglaterra, y luego va a ser muy importante en la historia de la literatura infantil. Inglaterra se va a alzar con la edad de oro de la literatura infantil, va a ser de los ingleses. Pero bueno, aquí con Sarah Trimmer tenemos que ella tenía un periódico que le llamaba El Guardián de la Educación, y en este periódico pues ella empezó a atender estos textos, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que en determinado momento John Newbery había generado, digamos, una primera editorial especializada en libros para niños? Entonces también tenemos que esta mujer decidió atender en cuanto a crítica literaria. Fue la primera que reseñó literatura para niños, que habló de literatura para niños, que escribió y que tenía su periódico, que pues, es como una revista. Su libro de ella más popular era Historias Fabulosas. Nada más vamos a ver algunos peros, ¿no? Expresa la mayoría de los temas que más tarde dominarán las obras de Trimmer. Y fíjense cuáles son los temas. Jerarquías sociales, ¿sí? Una estudiosa, si alguien quiere luego ir a investigar, esta estudiosa, Tess Coslett, ella es estudiosa de la literatura infantil, así es que si la buscan también seguramente encontrarán muchas cosas. Ella escribió esto de Sarah Trimmer, escribió: la noción de la jerarquía que muestra Historias Fabulosas es relativamente estable y fija. Los padres están por encima de los niños, en condición de autoridad, y los humanos sobre los animales, en condición de tanto de dominio como de compasión. La gente pobre debería ser alimentada antes que los animales, pero la relación jerárquica del hombre y la mujer no está detallada claramente. Y digo, pues está bien que haga una jerarquía, las jerarquías son buenas, siempre es bueno el respeto a las jerarquías. Nada más que estamos viendo que la literatura está intentando enseñarle al niño estas jerarquías, o sea, no se está permitiendo que se entre desde el juicio del niño, o sea, de ver, es mi padre, entonces está arriba. No, se le impone desde las historias. Que si ustedes las leen, pues dicen, ay, son historias para niños, pero al ahondar en las historias vamos a detectar esto de las jerarquías y algunas otras cositas. Esta es rusa, tenemos a la condesa de Segur. Todas estas personas, también Sarah Trimmer y la condesa de Segur, tienen una característica. Son personas con una condición social elevada. Hay que empezar a analizar esto porque hoy la literatura está cambiando, porque hoy todos podemos escribir, no necesitamos ser una condesa, un millonario. Hoy todos podemos escribir libros para niños. Esto nos permite una visión muchísimo más amplia y la oportunidad de dar más temas y más apertura para la literatura de los niños, porque imagínense que acá pues las que están escribiendo son, aquí en este caso la condesa,
También las cuentistas de las medias de seda también tenían una condición elevada. Para empezar, sabían leer y pocas personas sabían leer y pocas mujeres sabían leer. Entonces hay que entender que estaban escribiendo desde una atalaya en donde la visión de la vida era una cierta visión de la vida, ¿no? Y había también mucho maniqueísmo, o sea, extremos. La condesa de Segur escribió su primera novela a la edad de 58 años. Esto me gusta porque, bueno, hay otras versiones donde dice que a los 40, pero el punto es que no escribió desde joven y le escribió a sus nietos. Retirada en su propiedad de Newet, se escribió historias de corte moralista sobre los peligros que afrontan los niños en su vida de todos los días. Otra vez vemos aquí historias moralistas. Su primer libro publicado, llamado Nuevos Cuentos de Hadas, como ven, las mujeres solamente tuvimos una por ahí que no apoyaba los cuentos de hadas, la Henlis, pero la mayoría están con los cuentos de hadas. Tuvo tanto éxito que se animó a una producción constante. ¿Sí? Le fue muy bien y pues a sacar más libros. ¿Qué tiene ella? ¿Qué nos aporta? Bueno, pues que los niños de sus historias, probablemente porque tenía nietos y estaba viviendo la infancia de cerca, la de sus nietos, los niños son más espontáneos y naturales que los de otras historias, ¿sí? Vamos a tener Robinson Crusoe. Todo el mundo conoce Robinson Crusoe, pero no voy a hablar solamente del Robinson Crusoe, que es el primer Robinson Crusoe, sino que se dio una fiebre de Robinsonadas, así la llamaron, Robinsonadas, es decir, aventuras en las que el niño o el joven o el hombre estaba solo ante la naturaleza y triunfaba con sus propios medios. No sé si están cachando qué idea trae el hecho de triunfar por tus propios medios de la naturaleza, que por un lado dices, pues qué bien, pero por otro lado, que nos ha heredado este triunfo sobre la naturaleza y la colonización de Viernes, porque ya sabemos que Viernes era pues el compañero de Robinson Crusoe y él le pone nombre y lo trae para arriba y para abajo, pero también fue lo que sucedió con todas las colonias, ¿no? Llegaban con los indígenas y les imponían una lengua, les imponían unas creencias y los hacían convertirse en sus esclavos. Entonces, estamos analizando la historia de la literatura infantil con un ojo bastante crítico, porque todas estas cosas, pues, en realidad, que hayan sido para niños, esto tampoco. Lo que ya fue para niños fue la adaptación de la historia de Robinson Crusoe. Ya se hicieron adaptaciones para niños y hubo, porque Rousseau lo recomendó, ya ven que Rousseau quería que el niño viviera en la naturaleza el más tiempo posible y que no tuviera contacto con los libros. Entonces, por supuesto que para Rousseau era un libro ideal, pero consideró que había que adaptarlo y hubo adaptaciones aprobadas, tanto por la iglesia como por las instituciones, y hubo versiones desaprobadas, dependiendo lo que hacía o lo que decía el Robinson en cuestión. Este es Heinrich Hoffmann. En la clase pasada les hablé de Pedro Melenas, que empezó, él fue el primero que trajo un personaje ya muy diferente. Si se fijan, vamos a regresar. ¿Dónde hay personajes niños? A ver, vamos a ver. Fíjense bien. Fíjense bien, todo esto no necesariamente tiene personajes niños, ¿de acuerdo? Los mitos, piensen en los mitos. Los héroes nacen adultos, ¿sí? En cualquier mito ustedes van a ver que solamente hay un dios griego, Hermes, que nace chiquito, pero crece bien rápido. Hermes crece súper rápido. Nos dicen que nació y por la tarde ya había crecido. Entonces no hay una consideración de la infancia. En las fábulas de Esopo, pues son más bien animales. Y si ponen a algún niño, lo van a poner no para atenderlo desde todas sus prioridades, sino a lo mejor como un extra. En la épica tampoco tenemos niños, a menos que son los héroes que nacen, son los bebitos como héroes que nacen y se desarrollan en el bosque y crecen para convertirse en héroes, pero no hay un tratamiento de ellos como infantes. En los cuentos de hadas,
pues como vemos, el de la Bella Durmiente nace, le advierten que, pues, que se va a los 15 años, si se pincha el dedo con el uso, se va a morir, y no nos cuentan nada de su infancia, sino que nos dicen que ya cumplió los 15 años y se murió. Entonces la infancia, pues muertita está, porque de hecho eso significaba la muerte de la Bella Durmiente, la muerte de la infancia, de la cual no nos contaron nada. Y todos estos analicen los cuentos y sí, yo no digo que no aparezcan niños, pero no tenemos una atención de la infancia. Van a ver hasta en qué momento tenemos ya de parte de un autor fundamental la atención de la infancia. Pues todas estas tampoco. Fíjense que eran a lo mejor hasta romances, o la niña que tenía que estar oculta porque una maldición había caído, como Madame Dulnois tiene un cuento muy interesante donde a la niña le cae una maldición y la tienen que tener 15 años en un huevo, ¿sí? Porque si sale se muere. Entonces la infancia es eso, tenerlos en un huevo. Estos cuentos lo que nos están diciendo es que a los niños hay que tenerlos en un huevo encerrados, y se me hace terrible. Afortunadamente ya no estamos en esa etapa. Y estos también, imagínense nada más. Bueno, Rousseau, que no quiere ni darles libros a los niños. Y la condesa de Genlis, que no les quiere dar cuentos de hadas. Y así, ¿no? Aquí ya esta mujer empieza a ver a los niños por sus nietos y a lo mejor está contando para los nietos, y en Robinson Crusoe ya se empiezan a adaptar para los niños, y a veces en las adaptaciones el Robinson Crusoe ya es un joven, no un niño, pero ya es un joven. Entonces esa adaptación ya empieza a traernos al personaje como vamos a que nuestro personaje sea un niño. Y Heinrich Hoffmann es el primero que pone de plano, así de plano, porque toda su producción literaria es en torno a Pedro Melenas, y Pedro Melenas es un niño. El problema es que todo lo que nos cuenta de Pedro Melenas tiene que ver con que se porta mal y lo que le pasa cuando se porta mal, ¿no? Aunque ya introduce el humor, y esta introducción del humor permite que se atenúe el moralizar, ¿verdad? Como entra el humor, se atenúa la moralina. Entonces dio un giro. Él dio un giro con Pedro Melenas a las propuestas dadas hasta la fecha en literatura infantil, pero sigue con una clara tendencia a la prevención del mal comportamiento. Acá tenemos, por ejemplo, esta niña que le dijeron que no se acercara al fuego, se acercó al fuego y miren, quedó convertida en cenizas y los gatitos están llorando. Entonces, pues, es como que te da risa, pero es algo súper grave, ¿no? Claro que era ver al niño como alguien muy indefenso, al quien vamos a contarle un cuento, vamos a divertirlo ciertamente, pero también que se entere que no se debe acercar al fuego. Está bien, diríamos, está bien que no se acerque al fuego. La cuestión es que estamos usando la literatura y los cuentos para ello, y esto es un tanto maquiavélico y peligroso, ¿sí? Lo bueno es que ya se cuela el humor. Ya Hoffmann deja que sus cuentos no necesariamente sean trágicos, sino que generen una sonrisa. Pero aquí tenemos, ta-ta-ta-chan. Este es ta-ta-ta-chan. William Blake, ¿sí? Él tiene la visión de los niños abandonados, trabajando prematuramente, empobrecidos, es la época de la revolución industrial, niños mendigando, víctimas de la revolución industrial, para los que no se escribía. ¿Ustedes creen que para estos niños se escribía? A estos niños se les ponía a trabajar. No es que se escribiera para ellos, pero comienzan a ser mirados como seres puros. Sobre todo William Blake tiene esta mirada hacia los niños que son afrentados por la sociedad mercantilista y materialista. Y él escribe una obra que se llama Cantos de Inocencia, y la escribe y la ilustra. Aquí tenemos ya un antecedente de en dónde vamos nosotros a desembocar. Estas primeras sesiones de historia de la literatura infantil y juvenil desembocará en el libro álbum, que es hoy por excelencia el género literario al cual recomiendo yo que se acerquen como escritores para niños y jóvenes. Incluso para jóvenes, el libro álbum, no crean que solo para niños. Entonces hay que detenernos un poquito en la observación de estas imágenes. William Blake, poeta fundamental, ahorita les cuento también algo de su vida, que está aquí en esta imagen, en la imagen central. William Blake decide que va a escribir unas canciones de inocencia, son poemas hablando de los niños, y los va a ilustrar. Entonces aquí lo tienen.
De todas maneras, como pueden ver acá, pues esto tampoco está como muy infantil. Ya en el lado izquierdo verán algo un poco trágico y acá en el lado derecho también. Pero aquí en medio ya tenemos a los niños acercándose a la mujer que abre un libro y les muestra. Cuando William Blake tenía aproximadamente 6 años, llegó corriendo, salió a jugar y llegó corriendo, regresó de jugar y llegó corriendo con su madre y le dijo, madre, madre, el árbol está lleno de ángeles. El padre iba a regañarlo cuando la madre lo silenció. Fíjense qué importancia de la madre. La madre lo silenció, le dijo alto y lo escuchó al niño decirle que el árbol estaba lleno de ángeles. Y lo que pasa es que William Blake, luego como se manifiesta un poeta excelso y visionario, el niño había visto los frutos y ya desde esa época el fruto en el árbol, las flores en el árbol, para él adquirían la imagen de ángeles, ¿sí? Finalmente, cuando ya vemos que los cuentos de hadas de lo que hablan es de la vida de la naturaleza y que las hadas son la energía de la naturaleza, pues William Blake no andaba muy lejos a sus 6 años de estar ya visualizando estas energías de la naturaleza como personajes. Les pone ángeles porque, bueno, hubo una formación religiosa fuerte. Y como ven, después de William Blake, que ya están viendo a la infancia, que ya ven a la infancia también como sujetos víctima, como personajes víctimas. Tenemos a Charles Dickens, todos deben conocer, Oliver Twist. Luego David Copperfield, pero David Copperfield no ha sido tan atendido como literatura infantil, pero Oliver Twist sí, aunque Oliver Twist nunca fue tampoco escrito para niños, fue escrito para atacar la nueva ley de pobres y dirigido a los sectores adultos, porque presentaba a un niño como protagonista. Se pensó entonces que era para niños, únicamente porque el protagonista era un niño, pero las intenciones eran de declarar una inconformidad con algo que estaba sucediendo, ¿no? Y también algo que conocemos y ya se ha convertido en un clásico infantil es pues el del señor Scrooge, un cuento de Navidad, es de Charles Dickens, ¿no? Eso ya nosotros lo ubicamos perfectamente. Yo me acuerdo que también Disney llevó a la pantalla grande un cuento de Navidad, ¿no? Con Scrooge. Y ahora sí, con Edward Lear, valdría la pena que lo investigaran, porque Edward Lear es el que consideramos que ya inicia lo que es el género literario infantil, ¿sí? Concretamente, ¿por qué? Porque por primera vez los intereses del niño son tomados en cuenta. Fíjense cuánto tiempo ha pasado para que nos importen los intereses del niño y no los intereses del adulto con respecto al niño. Edward Lear por primera vez quiere hacer algo por el niño, que el niño se divierta, que al niño le guste, y se inaugura este género infantil con rimas que no tienen sentido. Como diciendo, pobres, les estamos enseñando 1000 cosas, ahora hay que enseñarles que también hay un sinsentido. Él además los ilustra. También tenemos igual que William Blake, que se preocupa también por presentar sus rarezas con imágenes. Miren, aquí está la rima, por ahí está la rima, y también está el dibujo, y los niños divirtiéndose con la enorme nariz del personaje. Con este señor sí que tengo que leerles, porque me parece muy interesante lo que pasa con este señor, con Karl May, alemán. Déjenme irme acá. Karl May, alemán. Este señor tiene un detallito. Les voy a leer, esto lo voy a leer acá. Acá tengo algo largo, no se los puse porque es largo. Bueno, para empezar ya vieron que el héroe de Karl May, el héroe de sus obras, es un alemán rubio y de ojos azules con capacidades extraordinarias. Cualquier semejanza con como el superhombre no es mera coincidencia, ¿no? Aquí tenemos el autor favorito de Hitler, ¿sale? Este fue el autor favorito de Hitler. Les leo. Convertido y discutido por investigadores y críticos, el alemán Karl May es un ejemplo de la alianza que puede establecerse entre un escritor con ganas de ser famoso y un público necesitado de héroes.
De sus obras se vendieron 48 millones de ejemplares y fueron traducidas a 40 idiomas. La biografía de May no deja a nadie indiferente. Fue condenado varias veces en su juventud por sucesivos robos y en la última de sus temporadas en la cárcel trabajó en la biblioteca, donde encontró inspiración para su etapa como escritor. A este nuevo oficio se lanzó con un variado surtido de ficciones, entre las que se encontraban algunos folletines de indios. De sus 74 libros publicados, los más conocidos fueron los que transcurrían en el oeste americano, en especial los agrupados bajo el nombre de Winnie Two, publicados aproximadamente entre 1893 y 1910. Fíjense, qué fechas, ¿eh? Chequen estas fechas, 1910. En ellos narra las aventuras del trampero y cazador descendiente de alemanes, Old Shatterhand, perseguido por el indio Winnie Two. May, a pesar de su éxito como escritor, no evitó continuar con su vida de mentiras y estafas, y no dudó en hacerse fotografías y venderlas a sus seguidores disfrazado de Old Shatterhand, para demostrar que él era el mismísimo héroe alemán. Sí, decía, he conocido a los Pieles Rojas durante una serie de años, escribió en una edición de 1892, y nunca se cansó de repetir ante su público que había estado una veintena de veces en Norteamérica, cosa que no era verdad. Y además que era capaz de entender 1200 lenguas y dialectos, cuando en realidad, pues, su primer y fugaz viaje al continente americano lo hizo en 1908. Nada de esto afectó a su fama. Ni siquiera cuando sus editores entablaron un juicio por derechos en el que sacaron los trapitos sucios del escritor. Imagínense que ni sus editores estaban contentos con él, pero los lectores sí. Hay que analizar esto que está pasando. Analizarlo es importante, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de este autor. Los lectores adoraban sus historias. Aquí esto se me hace importante. Los lectores adoraban sus historias. Hay que ver qué les contaba que lo adoraban, porque las circunstancias políticas y sociales así lo propiciaron. En tiempos de grandes aventuras, de grandes penurias económicas y de exaltación de los nacionalismos, May ofrecía a sus lectores un modelo único: el alemán rubio de ojos azules, Old Shatterhand, superhombre que lo consigue todo gracias a su condición de alemán. No mata con disparos a sus contrincantes, los derriba a puñetazos, y su impetuosidad le lleva a acciones físicamente imposibles. Aquí ya tenemos un antecedente de los superhéroes, como atravesar a nado salvaje torrentes o no sentir nunca el cansancio. Sus personajes son maniqueos. Maniqueos quiere decir que o son súper buenos o son súper malos, no hay matices. Y solo los buenos se salvan, sobre todo aquellos que, como el indio Winnie Two, se acogen al cristianismo, lo que le merece a May el apoyo de la iglesia y buena parte de su difusión. De manera que tenemos un autor apoyado por la iglesia y tal vez por eso tan leído, ¿eh? La profusión de detalles en lo que concierne a la violencia es otro tema destacable con este autor. Hay una desmedida exaltación de la fuerza bruta y una acción trepidante que arrastra al lector. En sus historias, más que hablar de los indios, se habla del pueblo alemán, de su raza valiente y ganadora. No es de extrañar que fuera escritor favorito de Hitler, quien promovió su obra y multiplicó las ediciones de sus libros. En años posteriores, los pedagogos atacaron los libros a menudo, calificándolos de devastadores y seductores de la imaginación juvenil. Tenemos más autores, pero necesitamos hablar de esto porque sí queremos lo que pasó con este autor, sí queremos que los lean. O sea, sí queremos que los niños lean, ¿no? Los que estamos aquí. Queremos que lean porque nosotros hemos encontrado en la literatura mucha felicidad. O sea, felicidad, punto. Ortografía sí, pero principalmente felicidad. Entonces, necesitamos entender que esto, aunque sea criticable, tenía algo. Y yo quisiera que me ayuden a ver qué tenía este autor que les acabo de presentar. Vamos a verlo entre todos. Extraigan de los datos que les di qué podía tener para haber sido tan exitoso. ¿Sí? Vamos a ver qué lo hizo tan exitoso. Levanten la mano. A ver. ¿Quién quiere opinar qué lo hizo tan exitoso? A ver. ¿No?
No, yo no les voy a decir, yo ya sé, pero hay cosas externas a él y cosas de él que lo volvieron exitoso. A ver, Angelina. Yo me imagino que en lo que contaba era la aventura, o sea, era una parte emocionante que a los niños les gusta. O sea, las aventuras les gustan a los niños. Además, me imagino que las describía de tal manera, como digo, sin leer el cuento, digo, sin leerlo con escenas, que los niños se transportaban o los jóvenes a ese escenario donde estaban sucediendo las cosas de tal manera narradas que entraban en emoción. Y luego eran como medio de suspenso, o sea, ¿qué va a pasar? Ya sabías que iba a ganar, pues, el héroe, ¿no? Pero de todos modos lo enfrentaba a cosas que para los niños son un reto, como, pues, a lo mejor cruzar el río, o subir una montaña, escalar no sé qué, irse al hoyo más profundo, eran como cosas que los niños sueñan con hacer. Entonces, pues, digo, yo encuentro que sin leerlo, son cosas que les atraen a los niños. Claro, claro. Ya lo otro, lo que se le critica, bueno, pues si nosotros quitamos lo que se le critica, o sea, si quitamos la manipulación y si quitamos esas cosas negativas del autor y nos quedamos con las positivas, pues por ellas tenemos que ir, ¿no? A ver, levantó la mano también Mónica. Adelante, Mónica. Hola, yo creo que es por la estructura en la que están sus cuentos. Hay un héroe. Entonces este héroe es perfecto, es el ideal, es el que todos quieren ser, porque incluso si tú no eres blanco y de ojos azules y fuerte y con capacidades extraordinarias, quieres ser como él. Por eso es que tienen tantísimo éxito todos estos superhéroes y el favorito de los niños sigue siendo Capitán América, aunque muchos niños quieren al rey de Wakanda, T'Challa, pero sigue siendo como el ideal. Entonces, si está muy raro, obviamente habla también de un patriotismo, me imagino, y sonará algo ridículo que de repente vemos ahí a Trump que dice cosas, están ahí los latinos aplaudiéndole. Entonces esto que va por ahí, que es como el ideal de el héroe, y lo es haciendo tantas cosas, como bien dicen, tanta aventura, tantas cosas, y pues entonces nuestras neuronas espejo están trabajando y cuando lo leemos es yo soy él, yo soy grande, yo estoy haciendo estas cosas. Entonces, por eso siento que fue popular. Sí, muy bien. Ambas participaciones, 10. Muy bien, porque esto de que presenta un arquetipo, ¿sí? O sea, está presentando un arquetipo, como lo blanco ya como arquetipo, ¿sí? Exactamente, por ahí va. ¿Alguien más quiere opinar? A ver, muy bien. Nes, adelante. Adelante. Yo opino que pues muchos lectores lo respetaban y los niños, porque en esas épocas los niños los utilizaban solo como su trapo. O sea, los niños eran maltratados, en vez de que los ayudaran no sé, en hacer de la comida, los obligaban, los apuñalaban. Entonces, esos libros eran como un respiro de aire fresco para ellos. Muy bien, exacto, les dan un héroe, claro, y ellos sienten, muy bien, claro, imagínate que si tú padeces y la literatura te presenta un salvador, te gusta, ¿no? Te gusta porque te salva, al menos mientras estás leyendo, te mete a ese reino. Muy bien, quiero decirles que además, otra de las cosas es que, fíjense que este señor se convirtió en escritor, bueno, cuando en la cárcel se va a la biblioteca de la cárcel y descubre él lo que los libros te pueden dar de evasión. O sea, él en la biblioteca descubre que el libro puede llevarte a un reino en el que te desconectas de las cosas que te duelen y comprendió el poder del libro. Y además, eso de que él dijera que hablaba 1200 lenguas y que él era el personaje, él llevó la fantasía, la llevó también a su vida. O sea, él supo llevar la fantasía a su vida. Es como si ustedes escriben un cuento y luego además, desde fuera, cuentan historias de ustedes como parte del cuento. Entonces, eso lo hizo también atractivo para sus lectores, porque sentían que no era solo el libro, que también era él y que él era real, ¿no? Y podían creer que lo que se contaba ahí
era algo alcanzable. Entonces detonaba la ilusión, la esperanza, las expectativas. Muy bien. Peggy, adelante. Pues ya me lo estoy imaginando. Si era un mitómano, pues tenía esa imaginación exacerbada. Bueno, aparte de lo que escribía y cómo lo escribía, pues a mí me llama la atención como que 48 millones de libros vendidos. Entonces, ha de haber tenido una capacidad enorme de autopromoverse y para que la iglesia lo apoyara. Pues, sí, siendo que no era, la iglesia lo apoyaba, pero no por él, lo apoyaba porque en sus historias los héroes se salvaban muchas veces gracias a que se convertían al cristianismo, pues, porque el indio se podía salvar si terminaba siendo cristiano. Obviamente la iglesia lo apoyó y mucho de su éxito también se debe a esto, de manera que les advierto, cuando escriben para niños y jóvenes, tienen que estar fuertes porque a veces hay autores muy famosos apoyados por las grandes editoriales o apoyados por grupos que no necesariamente son obras buenas, ¿eh? ¿Sí me explico? Sí. Tienen que estar confiando en que van a entregar algo que valga la pena y eso es lo que van a entregar y a lo mejor en el futuro los estudian, a lo mejor adquieren fama, sí, pero que no necesariamente eso, que sea muy famoso, es necesariamente bueno, ¿no? ¿Sí? Sí. No es sinónimo. Bueno, parte de su personalidad, todo, ¿no? Sí. Sí, hasta me lo imaginé con todo lo que dijeron los compañeros. Claro. Haber sido tremendo para haber estado en la cárcel y todo lo que ha de haber aprendido yo creo que en la calle, en la vida, ¿no? Pues hay que tomarle, que nos enseñe, ¿no? Para nosotros entregar una buena literatura utilizando sus artimañas, que nos dé sus artimañas. Y luego también Hitler lo apoyó, ¿eh? O sea, Hitler también apoyó muchas de sus publicaciones. Entonces, pues cuando tienes un apoyo así, no lo estamos viendo como un gran representante de la literatura infantil, ¿sale? Aunque me haya detenido tanto tiempo, lo estamos viendo como lo que pasa, como qué es lo que pasa. ¿Por qué podemos ser engañados por este tipo de mercadotecnia? Bueno, voy a seguir. Si nadie quiere comentar, voy a seguir. Es que no había terminado. Perdóname, Peggy. Sí, no importa. Y si Hitler se sintió cierta identificación con él, pues por alabar tanto al ojo azul y güerito y lo que sea, pero me vino a la mente que es una deficiencia tener los ojos azules o verdes. Es una deficiencia, un problema. Entonces, pero en aquella época, pues así, no lo habían estudiado tanto. Entonces, sí, la cuestión es que en nuestra psique es un arquetipo que lo tomamos como bello, aunque sea una deficiencia. ¿Me explico? Mira, un hoyitos, y hay unos que tienen barba partida y es un problema muscular dentro del rostro. Y resulta que dicen, ¡ay, bien guapo, barba partida! Pero es un problema, una deficiencia también. Sí. Bueno, a ver, vamos. ¿Ya, Peggy? ¿No te interrumpo ya? ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Pues yo aparte les estoy poniendo las imágenes para que tengan una visión de los autores. Y él tiene sus ojos azules y güerito. Carmey. Pero se me hace muy interesante, le dediqué este tiempo porque me parece muy interesante y me parece que nos puede enseñar bastante, ¿sale? O sea, no tenemos por qué aprender solo del que, hace las cosas bien. Es que, bueno, las hizo bien porque él quería ser famoso. Las hizo bien. Bueno, aquí tenemos 3 grandes representantes de lo que luego se vuelven clásicos para jóvenes, ¿sale? Pero que tampoco necesariamente es que hayan pensado en los jóvenes, no necesariamente. A lo mejor Julio Verne sí un poco, pero vamos a ver. Tenemos divididos a Kipling y a Stevenson. Este es Kipling, aquí lo tenemos, a Kipling.
y este es Stevenson. Les tengo aquí anotadas obras representativas. Cada uno tiene más, muchísimas más, pero estas obras representativas los pueden conectar inmediatamente con ellos. Entonces, vámonos con Kipling. Aquí está Kipling, que fue el autor del Libro de la Selva, mejor conocido como Mowgli, ¿no? Y además fue premio Nobel y él sí dedicó la mayoría de su producción, él sí hubo una conciencia de estar escribiendo para un público joven, ¿sale? O sea, sí, aunque no necesariamente hoy en día se los vamos a dar a los jóvenes y digan, ay, es mi máximo, no, pero sí hay una conciencia del niño de la selva y que tienen aventuras. Y Stevenson, con la Isla del Tesoro, sucede que se le ocurre la Isla del Tesoro porque tiene un hijastro, el hijo de su esposa, Fanny Osborne, y está viendo que el niño tiene un mapa del tesoro, pues está jugando con un mapa del tesoro y se le ocurre la historia. Y por otro lado tenemos a Julio Verne con varias obras, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, etcétera, que si las leemos hoy, nos van a parecer obras maestras y no necesariamente decir, pero ¿por qué decían que eran para jóvenes? ¿Por qué? Por las aventuras. Tanto el niño de la selva, La isla del tesoro, Viaje al centro de la Tierra, todos estos están contando aventuras. Entonces no lo olvidemos. Aunque ya no escribamos como ellos, no lo olvidemos. ¿De acuerdo? Recordemos que aunque sea una aventura chiquita, pero que hay que hablar de aventuras, porque la vida es eso, la principal aventura. Hay una diferencia, por eso los separé, porque tanto Stevenson como Kipling están preocupados por presentar a la naturaleza y al hombre como hermanos, se tienen que encontrar con la naturaleza, a lo mejor enfrentar a la naturaleza, pero no hay un enfrentamiento de someter a la naturaleza. Ni Stevenson ni Kipling intentaban en sus narraciones que hubiera un sometimiento de la naturaleza. No, al contrario, un encuentro. De hecho, Stevenson, que fue muy enfermizo, como ven, no vivió mucho. Miren, chequen ahí la edad. No vivió mucho tiempo, pero al final terminó por irse a vivir a ¿cómo se llama este lugar? Samoa, y lo adoraban los indios porque él pues vivía ahí, se había olvidado completamente de la civilización y vivía con ellos como un hombre conectado con la naturaleza. Y lo querían mucho, le decían Tusitala, el contador de historias. Y en cambio Julio Verne, sí, en sus narraciones, habla de lo contrario, habla de que el hombre puede y debe superar a la naturaleza, que no hay nada que el hombre con su ciencia no pueda hacer para enfrentar las amenazas de la naturaleza o las dificultades de la naturaleza. Qué interesante, ¿no? Hay que verlos a todos y nosotros ubicarnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué queremos o qué creemos? Luego viene la Edad de Oro de la literatura infantil, y esta edad de oro se da durante la era victoriana, que está llena de logros y colonizaciones, pero es una época con una rigidez moral impresionante. Dicen que inclusive se tenían que cubrir las piernas de las sillas, las patas de las sillas, porque no se tenían que ver las piernas de nada, ¿no? Bueno, esa es como a lo mejor una exageración para hablar de la rígida moral de la sociedad victoriana. Esto no satisfacía a un colectivo de escritores que necesitaron recurrir a la fantasía para liberarse de la realidad. La realidad era tan opresora que requirieron de la fantasía. Y tenemos estos tres, que son la Santísima Trinidad de la literatura infantil y de la Edad de Oro de la literatura infantil en Inglaterra, y son Charles Kingsley, George MacDonald y Lewis Miren, este es Kingsley, este es MacDonald y este es Lewis Carroll, del que, bueno, ya sabemos muchísimo por Alicia en el País de las Maravillas. Pero los tres se caracterizaron por entregar a los niños narraciones, ahora sí que de nuevo pensando en ellos. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que para muchos es, ay no, Alicia en el País de las Maravillas no me gusta. Muchos hemos dicho eso porque no nos gustó la versión de Disney.
Pero es la versión de Disney, porque si tú lees el libro, es súper divertido el libro. Pero el libro fue un cuento que le hizo a una niña de la que estaba enamorado, ¿sí? Él le hizo ese cuento a una niña y a la niña le gustó tanto el cuento que le dijo, escríbelo. Se llamaba Alicia. Se lo contó en una barca en el Támesis. Era su maestro de matemáticas. Cualquiera quiere un maestro como él, porque resulta que él daba las clases en el exterior, como lo que proponía Rousseau. Entonces, esta niña, Alicia, estaba chiquita, tendría unos 8 o 9 años, y le encantó el cuento con el que él estaba queriendo como conquistarla. Y sí que la conquistó porque la niña le dijo, me encantó, escríbelo. Y después escribió ese cuento. Entonces ya tenemos literatura que es para ellos. A lo mejor hoy está un poco largo y ya quieren cuentos. Ahorita les cuento cuentos. Sí, les voy a contar cuentos, pero necesitamos también esta información, ¿sale? Sí, les voy a contar cuentos. No se preocupen. Vamos casi ya vamos con los cuentos. Este es Oscar Wilde y tampoco es que él fuera un autor para niños. Ya sabemos, si leemos de profundis, nos daremos cuenta que pues también su vida era una vida muy inquietante. Pero sí tiene algunas obras como es El Príncipe Feliz, ¿sí? El Príncipe Feliz. Luego tiene la de El Gigante Egoísta, El Ruiseñor y la Rosa, que parecieran ya ser cuentos para niños, pero también para adultos. O sea, los adultos los disfrutaban y su característica por lo que se tornan en literatura para niños y jóvenes es por la fantasía, ¿no? Por la estatua que está hablando con la golondrina. ¿Por qué? Porque se sale como de lo real. Y luego tenemos, la clase pasada les hablé de Barry, el autor de Peter Pan. También lo tenemos, se los estoy poniendo como un poco cronológicamente ordenados, más o menos. Y ya casi acabamos con lo que tengo hasta hoy. No vamos a llegar al presente, no quiero hoy llegar al presente, pero porque no quiero cargarles toda la clase con esta información, quiero contarles un cuento. Pero bueno, vamos a ver que en este punto de la historia, ¿sí? A finales del siglo XIX, el acceso a la alfabetización y la cultura dejó de ser patrimonio exclusivo de las clases altas y la pedagogía adquirió una nueva dimensión en cada país. Es decir, más o menos en esta época que se tenía ya que alfabetizar a todos, se atendió entonces a los niños pasaron a ser una de las preocupaciones educativas institucionales. Otra vez corren riesgo los niños. Si bien la Edad de Oro les permitió la locura, la fantasía, los cuentos de hadas también, el que sean una preocupación educativa institucional vuelve a hacer que corran riesgo los verdaderos intereses de los niños, porque va a ser interés de la institución y no de los niños, aunque se estudie pedagogía y todo esto. Pero vamos a ver algunas autoras. Esta autora sueca fue de hecho Premio Nobel de Literatura y su obra es eminentemente para el público joven. Aquí sí que no es de que, yo no escribía para niños y tomaron mis libros para niños. Ya tenemos a alguien que está decidida a escribir para niños y como está dándose este movimiento institucional, pedagógico institucional, le piden a ella que escriba, le dicen que si por favor una especie de libro de texto de geografía y tarda 4 años, no se inspiraba, pero de repente se inspiró y escribió esta historia, El maravilloso viaje de Nils Holgersson, en el que el niño va montado en un ganso y va visitando muchos lugares y así aprovecha para enseñarles a los niños geografía. Esto, bien, ¿no? Y tenemos a Gabriela Mistral, también ella, maestra. Por cierto que también Selma era maestra y también Gabriela Mistral, maestra, también la tenemos muy preocupada por los niños, escribiendo también para niños. Y a Pinocho no necesariamente es que haya sido tampoco escrito para niños, pero sí, no necesariamente, pero sí para niños. Lo que pasa con Pinocho es que había habido una historia llamada Juanito, muy parecida a Pinocho, previa, y el autor de Pinocho ve que Juanito, pues más o menos gustó el personaje, aunque el personaje era un poquito moralista, pero Collodi decide que va a tomar ese personaje de Juanito, lo va a convertir en Pinocho y además va a ser un viaje de evolución
del alma, pero eso pues no lo dice. Eso solamente lo dice, él era periodista y francmasón, y solamente pues lo guarda. Ahora ya podemos leer Pinocho con esa segunda lectura del viaje iniciático. Los 33 grados de la masonería están reflejados allí en Pinocho, en todo lo que le pasa a Pinocho. Por supuesto que si un día quieren que veamos una sola sesión para Pinocho, es muy interesante. A los niños les gusta Pinocho, ¿no? Y sienten como suya la rebeldía del personaje. Fíjense por qué les gusta, porque es un personaje rebelde. Y finalmente, después de vivir las aventuras derivadas de su desobediencia, tiene un final feliz. Entonces, ¿cómo no lo van a querer a Pinocho? Ahí tienen a Carlo Collodi, periodista y escritor italiano, y ahí tienen el Pinocho original con su narizota y el hada azul, ¿sí? No, para mí no es moralista, porque finalmente el Pinocho hace todo lo que quiere, no se porta bien. Y bueno, ya hablaremos de él. José Martí, que es otro autor que también atiende a los niños, tiene una revista llamada La Edad de Oro, y ahí entrega cuentos de hadas y muchos cuentos, y se especializa también en escribir para niños. Entonces, hasta ahí tenemos hoy, porque todavía falta mucho. Nos faltan muchos autores interesantes, pero no los quiero cansar con esto. Más o menos quería que fuera este tiempo. No sé, opiniones antes de contarles más cuentos de estos. Más cuentos de estos prohibidos. Me gustan los cuentos prohibidos. Angelina, adelante. No, quería ver si nos podrían mandar algunos cuentos de Charles Kingsley y George MacDonald, ¿o cómo se llama? Porque de eso no tenemos, o sea, como para buscarlos o leer un poco de ello. Sí, claro que sí. Porfa, para si nos mandas en el correo, podemos tus colegas.